Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, gracias por estar ahí del otro lado. Es muy raro charlar con ustedes, imaginándolos, pero no pudiendo verlos ni interactuar. Pero quiero agradecer muchísimo a Pablo Díaz y al equipo de PDG, Marketing Político, por esta invitación. Y contarles que en 15 minutos la idea es mezclar un poco de teoría, pero también un poco de práctica, para que ustedes puedan ver en carne viva cómo se pueden generar en estos momentos de tanta incertidumbre y de muchísimo cambio estrategias de comunicación de crisis en gobierno, pero claro, avalados un poco también por la teoría. Pablo me dijo, hagamos una charla con ejemplos, y por supuesto que los vamos a traer, y vamos a tener un montón de Argentina, del mundo, y también de algún municipio, para que ustedes vean cómo se puede hacer comunicación con bajo presupuesto, pero con alto poder de recordación, y también de amplificación para la sociedad. Pero claro, voy a intentar compartir con ustedes unas filminas que preparé para hacer un poco esto, para hacer esto un poco más dinámico, y a partir de eso, por supuesto, ir desandando este camino de estos 15 minutos que espero que alcancen. Prometo ser lo más sintético posible para que ustedes puedan también, bueno, nada, aprender conceptos. Quiero contarles que todo este material Pablo lo va a tener para que aquellos que lo quieran pedir lo puedan tener. Es un material libre, una vez que uno lo genera y lo realiza, está al alcance de todos. Pero bueno, quiero empezar, por supuesto, que citando a, creo que una de las personas con las que más aprendemos todo el tiempo y con la que se generan cada vez mejores y más discusiones sobre comunicación de crisis, que es Mario Riorda. Mario habla de tres conceptos a la hora de la comunicación de crisis. Habla de humildad, de responsabilidad y de aprendizaje en este momento. Humildad para pensar el futuro, que es pensar en moderarlo, es cómo empezar a reconvertir algunas situaciones que no nos son propias desde este lugar de la comunicación, como asesores de gobiernos o como integrantes de un equipo de comunicación. También de responsabilidad. Mario habla específicamente que pensar lo nuevo es también conocer lo viejo, y con esto me refiero a que hay muchísima bibliografía de la que nosotros podemos tomar y generar ad hoc para cada uno de los lugares, comunicación que pueda ser bien reflejada para nuestra administración, y también, por supuesto, para que la sociedad pregne nuestros mensajes. Y también responsabilidad, como decía recién, lleva al aprendizaje, que es intentar siempre suplir las carencias. En una región como la nuestra y en un país como Argentina, y en este momento suplir las carencias desde el punto de vista estratégico es fundamental, y muchas veces es mejor una idea que una gran inversión, aunque eso no tiene por qué quitarnos la posibilidad de que si tenemos dinero para invertir en nuestras campañas también podamos hacerlo. Pero bueno, básicamente, ¿dónde estamos parados? Yo quiero hacer una introducción muy rápida, y siempre le digo a cada uno de mis clientes que asesoro, tengo la suerte de poder haber intervenido en más de 30 procesos de comunicación electoral, y también de asesorar a más de 12 provincias, más de 35 municipios y otros tantos políticos y alcaldes en Sudamérica, que para saber dónde estamos parados siempre es la idea poder conocer y generar a partir de la investigación, de la demoscopía, de las encuestas, también por supuesto de las entrevistas en profundidad y también de los focus group, en qué lugar estamos parados. Muchas veces uno choca directamente cuando está en un municipio, en un lugar chico, o cuando uno es un político que tiene recursos ilimitados para gastar en es caro hacer encuestas. Bueno, hoy la tecnología permite que si capacitamos un equipo propio, ni siquiera tener un consultor contratado, que para mí es un poco lo ideal, tener siempre la mirada externa, pero bueno, tiene que ver también con cada uno de los recursos que cuenten ustedes. Digo, hay mucha plataforma que te permite generar encuestas y al menos entonces poder tener una visión. Digo, Google es una, con la plataforma de encuestas que ustedes pueden empezar a explorar y a conocer, para después poder segmentar y, por ejemplo, a partir de un diseño muestral, saber qué cantidad de casos tenemos en el municipio o en la provincia y cómo los podemos hacer. Pero digo, eso queda para otra charla si ustedes quieren, pero digo, hay herramientas que permiten hoy, de manera muy concreta, poder generar certeza a la hora de qué estamos comunicando y qué momento estamos viviendo. Entonces, lo que digo es, para que veamos dónde estamos, cómo es el nivel de acuerdo en la prolongación del aislamiento obligatorio hoy en Argentina. Acá vemos que no hay grieta, tanto los votantes del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio hablan de un acuerdo bastante general con respecto al aislamiento obligatorio, y esto sería una buena base entonces para cada uno de los municipios saber cómo está nuestra gente para saberlo. También estamos viendo que el estado de ánimo empieza a virar un poquito. Esto es una encuesta nacional de la consultora Proyección, con la cual me une una relación de amistad y con la cual estamos trabajando algunas cuestiones, como con Pablo, por ejemplo, pero ahí
vemos que en el inicio del aislamiento había una concreción buena y muy buena, había una gran cantidad de gente que estaba de acuerdo, que tenía buen ánimo por el aislamiento, y esto empieza a variar. Entonces digo, qué importante es tener estas fotos simultáneas, quizás una encuesta cada 15, cada 20 días, para saber cómo va virando el humor social, porque quizás uno piensa que está comunicando de una manera y está insertando comunicación de una manera, y en realidad el humor social marca otra cuestión. ¿Cuánto tiempo crees que podría aguantar tu economía familiar? Bueno, ahí vemos un ejemplo concreto, hasta 3 meses, hasta 2 meses, hasta un mes, hasta 2 semanas ahí. También eso nos puede dar una pauta concreta de cómo comunicar y de qué manera, ¿no? Y, por supuesto, los medios y las plataformas que se utilizan para informar, el canal de cable, los noticieros, la televisión abierta, las redes sociales, esto también varía por zona, por sector. Yo tengo, por ejemplo, un lugar en Mendoza donde estoy trabajando, que la radio, la tradicional radio FM y AM, sigue siendo uno de los medios con más penetración, entonces se trabaja desde comunicación desde ese lugar, pero digo, cada uno de los lugares tiene su idiosincrasia, esto es una encuesta nacional igual, pero digo, más allá de eso, esto también nos puede permitir saber dónde vamos a poder comunicar, y bueno, acá vemos también qué tipo de noticias se elige a través del coronavirus de consumir sobre el coronavirus, información sobre medidas sanitarias, información sobre medidas económicas, información sobre trámites. Esto también nos puede dar una alternativa creativa de dónde insertar nuestros mensajes. Esto no es de comunicación de crisis, esto es de comunicación de gobierno, pero en realidad, en este contexto, yo siempre digo que es importante tener siempre la posibilidad de números y de cuantificar lo que estamos haciendo y de qué manera para que nuestra comunicación sea más eficaz. ¿Por qué? Porque, claro, no estamos preparados culturalmente para un estancamiento y una como condición de largo plazo, digamos. No estamos acostumbrados a estar encerrados, de hecho ya estamos viendo cómo en algunos lugares se están empezando a flexibilizar a partir de no tener circulación de virus comunitaria, no estamos preparados para pensar en el compartir y no estamos preparados para disociar el placer del consumo. Mucha gente está encerrada y esa gente que antes estaba encerrada salía y pasaba por un kiosco y se compraba un chocolate, digo, desde lo más chico hasta lo más grande, pensar en eso. Lo cierto es que entonces ahí sí debemos empezar a pensar qué está pasando hoy en nuestro país y qué está pasando hoy también en nuestro distrito. La comunicación de crisis tiene como varios estadios, ¿no? Leve, media y grave. Nosotros hoy en Argentina estamos viviendo una situación de crisis grave. ¿Qué es lo que dice la academia al respecto de una crisis grave? Es que es un conflicto que impacta mediáticamente y se afecta a la organización y a las personas, haciendo peligrar el modelo de gestión o de negocio, en el caso de que sea una empresa. Es un tema que se instala en la conversación política y que genera interés periodístico. Aquí es fundamental saber que en este tipo de crisis los afectados son todos, a diferencia de otras en donde nosotros podemos segmentar la comunicación a los públicos que están siendo impactados por la crisis. Hoy, esos famosos stakeholders que habla la teoría, que son nada más y nada menos que los que deciden, son todos, absolutamente todos. Hoy la crisis es 100% transversal a todos los sectores de la sociedad. Y también es una crisis de frecuencia alta. Y esto también puede hablarse en teoría de frecuencia baja, media o alta. ¿Por qué es de frecuencia alta? Claramente porque se puede establecer un patrón de ocurrencia constante. Lo que pasa con el coronavirus es constante y lo que está generando el coronavirus en los cambios de la sociedad es constante. El teorema de la escalera, esto tiene que ver específicamente con la teoría también, y no con esta crisis, pero sí en general con las crisis. Las crisis son un problema de gestión de la comunicación, se inician siempre en un nivel técnico u operativo. Si no están bien manejadas, el problema escala y se mediatiza, y a partir de la incorrecta gestión con los medios puede llegar a derivar en un problema político. Hay un montón de ejemplos de crisis que se inician en un nivel técnico u operativo. Piensen en la catástrofe de Once, por ejemplo, que fue un problema que no estuvo bien manejado comunicacionalmente, que estuvo escalada y que por supuesto derivó en un problema político que fue una gran crisis de representación en ese momento de los funcionarios, con juicios y demás, que derivó en el cambio de una política, pero también en el daño de una reputación. Hay miles de ejemplos. Cuanto más escala la crisis, más poder y control sobre la situación perdemos nosotros como organización, y es lo que se ve siempre. Esto se repite crisis tras crisis. Básicamente, ¿qué diferencia entre comunicación de riesgo y comunicación de crisis? ¿Por qué yo puse estos 4 estadios? Me parece que Argentina empezó viviendo una comunicación de riesgo cuando la crisis estalla en China y en Europa.
después hubo una instancia de riesgo último, de riesgo terminal, y eso deriva en comunicación de crisis. Esto se intercala, no quiere decir que el riesgo pueda estar primero que la crisis, o que el riesgo último que la crisis, se pueden volver dinámicos. Lo cierto es que la comunicación de crisis requiere de certezas ante una situación de incertidumbre, para que los ciudadanos tengan un pronóstico sobre lo que está sucediendo y lo que está por venir. En cambio, la comunicación de riesgo no tiene la obligación de un futuro porque no lo conoce, no sabemos qué va a pasar, sino que se trabaja básicamente desde el motor persuasivo del miedo para modificar el nivel de alerta ciudadana ante un riesgo potencial. El objetivo de la comunicación de riesgo es modificar un hábito o una conducta. El riesgo trabaja básicamente sobre la alerta pública. Para activarla es necesario introducir el miedo en la sociedad. Si alguien no tiene miedo, no modifica su hábito. Entonces es como muy claro, crisis requiere de certezas, pasa algo y te doy una respuesta, se corta la luz y te digo cuándo vuelve. El riesgo, sin embargo, donde nosotros no podemos resolver esa inmediatez, es un instrumento que trabaja a través de la persuasión. Quédate en casa, lo mejor es no contactarse con la gente a más de 1,5 metros, usar barbijos, digo, te vas a contagiar, tenés cuidado, es complejo. Bueno, esa es la diferencia entre comunicación de riesgo y la comunicación de crisis que estamos transitando en nuestro país. La comunicación de crisis da confianza, la comunicación de riesgo cambia las actitudes. En tiempos de crisis, combinados con riesgo, la voz oficial debe constituirse en voz rectora. ¿Qué digo con esto? ¿Que una persona sola tiene que hablar cuando hay comunicación de crisis? No. Se necesita de una vocería oficial orquestada donde cada actor oficial que hable tenga bien estudiada la partitura para que no desencajar con el resto de la orquesta. Por ende, lo que yo siempre digo es, pueden ser muchas voces las que hablen, y no necesariamente la máxima autoridad. Lo mejor es que hablen las voces más autorizadas y legitimadas de cada sector. La semana pasada hablábamos con Mario específicamente de esto, de la coralidad de voces, a partir de la última conferencia de prensa, donde el presidente y Horacio Rodríguez Larreta junto a Axel Kicillof hablaban en general de Argentina y en particular de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, pero Argentina no se termina ahí. Y la realidad de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, o de Capital Federal, no es la misma que de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, de Tierra del Fuego, o de Santa Cruz, o de Salta. Entonces, en esas disecciones y en esas jurisdicciones debemos empezar a pensar en una comunicación con coralidad de voces, donde cada segmento de la población se vea reflejado y que eso no genere confusión. Si yo me quedo con la conferencia de prensa de lo que habla el presidente Larreta y Kicillof, probablemente no represente lo que está pasando en mi territorio. ¿Cómo es el proceso para trabajar en comunicación de gobierno en crisis? Bueno, como todos los procesos pueden ser modificables y como todos los modelos, pero básicamente planificar, diseñar, chequear y accionar es todo el tiempo lo que se genera y lo que sirve. No voy a ir mucho más allá de eso porque me parece que se explica solo, pero lo cierto es que quiero dejarles a ustedes algunas recomendaciones básicas antes de pasar a los ejemplos concretos que me pidió Pablo, para que ustedes también desde cada uno de sus lugares puedan trabajar algunos preceptos de comunicación de crisis en comunicación de gobierno. Básico, enfrentar la situación, la mejor política comunicacional ante una crisis, tomar el control de la comunicación, dar a conocer nuestra visión de los hechos, informar clara y decididamente el qué estamos haciendo para controlar el acontecimiento que ha provocado la crisis. Estas 4 situaciones son fundamentales. Si nosotros no enfrentamos la situación y no tomamos el control, otros los van a tomar por nosotros, y eso va a hacer que tengamos una crisis reputacional a muy corto plazo. Lo primero que quiero decir es evitar la desesperación, y con esto lo que estoy diciendo es concentrarse en informar. Si nos negamos a hablar, otros lo van a hacer por nosotros, y también van a ganar entonces el terreno de los rumores, y cuando empieza la escalada de rumores, ustedes saben, esto no termina más, y uno tiene que salir a explicar reactivamente y no proactivamente la comunicación. Cuando me refiero a centralidad, es el flujo de la información. Es fundamental en una crisis tener centralidad en el flujo informativo, formar un equipo de expertos que en no más de 48 horas pueda designar a un vocero y con toda la autoridad para manejar la información con los medios. Quizás el que dirija la crisis pueda ser el propio intendente, pueda ser un
propio gobernador, o puede ser alguien de nuestro equipo que nos ayude a tomar las decisiones. Por lo general nosotros sabemos de política, pero hay otras personas que pueden saber de diferentes situaciones de crisis. Lo que sí es fundamental que esa centralidad de equipo se mantenga y que no haya ningún tipo de filtración. Esto lo vamos a ver en otras de las recomendaciones en un ratito, porque eso lo que haría es generar más incertidumbre y, por supuesto, mucho menos control. Tener en cuenta a todos los públicos. Eso es fundamental. Lo decía hoy, en esta crisis todos los públicos son los impactados, desde los más informados a los menos informados, desde los periodistas, pasando por los empresarios, pasando por los pequeños y medianos comerciantes, por los inspectores de salud, por los chicos, por los jóvenes, por los que no votan, por los mayores. Todos son públicos que están impactados y por lo cual tenemos que tener en cuenta sí o sí para que nuestra comunicación sea efectiva a todos los públicos. Formar equipos. Lo que yo siempre digo que prevenir la crisis es identificar los riesgos. Y formar un equipo para la emergencia, entrenarlo y exponerlo, es algo que nosotros podemos hacer cuando no tenemos crisis. ¿Es difícil? Sí. ¿Nos insume tiempo? Sí. Muchas veces nuestros equipos se cansan porque hacemos un montón de simulacros y en determinado tiempo no tenemos crisis, pero lo que yo les digo es que hoy estar al frente de una comuna, estar al frente del Poder Ejecutivo, estar al frente del Consejo Deliberante o donde sea, es también estar todo el tiempo enfrentando crisis. Por lo general, yo les recomiendo que aunque sea a partir de herramientas de internet, si no hay recursos, y a través de amigos que tengan, puedan formar equipos para generar simulacros y para estar, entrenados a la hora de generar una crisis. No comunicar instrumentos legales. Muchas veces nosotros caemos en la facilidad de hablar de ordenanzas y de decretos. Lo cierto es que los instrumentos legales no son una buena forma de comunicación, leyes, decretos o resoluciones. Son solo un modo complementario de información. No fueron redactados para informar pedagógicamente y de modo masivo. Entonces, no a comunicar instrumentos legales, no a filtrar anuncios. Ahora, volviendo a los instrumentos legales, las disposiciones legales no pueden circular antes que los anuncios sean hechos. Incluso, en el caso de Argentina, se vio muchas veces que hubo filtraciones y a veces primero se publica en el boletín oficial o primero la prensa dice hoy a la noche el presidente va a decir esto, esto, esto y esto, y eso está mal. Me parece que es fundamental primero poder comunicar, ser centralista, como nosotros decíamos, y después que los instrumentos legales salten. Lo mismo de esto de no filtrar anuncios. La prensa, pero sobre todo toda la ciudadanía está pendiente en tiempo real de lo que se dice y dispone un gobierno. Entonces no anuncien lo que van a anunciar, porque pierde centralidad y pierde impacto. No anuncien conferencias previamente, háganlas directamente, digamos. Hacemos una conferencia de prensa, hoy por supuesto que al instante los periodistas se enteran y pueden estar en 15, en 20 minutos, en media hora en el lugar donde nosotros llamamos a la conferencia de prensa. Si ustedes sienten presión y ansiedad, imagínense, es lo que yo siempre digo, imagínense la ciudadanía confundida y sin información. Nosotros no tenemos que tener ni presión ni ansiedad y tenemos que ser entonces muy inteligentes a la hora de informar. Otra recomendación, no al potencial en términos de estilo. No usen el potencial. Decidiría, cerraría, dispondría, ni siquiera en el off the record, porque lo que pasa es que se convierte en noticias que luego hay que desmentir, y lo que necesita hoy la ciudadanía y ustedes como representantes es certeza y decisión cuando se tenga. O sea, no definitivamente al uso del potencial. Siempre digo que en crisis y también en general en comunicación de gobierno los libres pensadores no son bienvenidos. Debe prohibirse y autorregularse que cualquier autoridad pueda opinar. No hay libres pensadores en crisis. Cualquier opinión jerárquica automáticamente se oficializa y si el gobierno toma una decisión en contrario queda como una peligrosa contradicción, además que desautorizan al vocero que hemos generado. Esta semana ha pasado mucho, hubo ahí algún cortocircuito entre Ginés y Lamens, que hablaban de la vuelta del fútbol, de los entrenamientos el 25 de mayo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Un gobierno no puede darse el lujo de permitir que sus principales fuentes caigan en el descrédito, así como me parece que tampoco es una buena señal del control de la situación el cambiar parte del funcionamiento ante yerros o furcios. Perdimos la centralidad por un minuto, volvamos a retomarla, pero no salgamos como locos a autorizar a otros voceros. Los voceros
van a ser siempre los mismos. En ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires tiene interesante política de comunicación en su ministro de Salud, que es un médico que comunica muy bien, y también en su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y muchas veces también como tercer vocero en Diego Santilli. No hay muchas más voces que esas, no se multiplican, pero sí se generan coralidades entre ellos mismos. Como les decía, los libres pensadores no son bienvenidos. COD, digo, yo siempre me gusta poner titulitos, cuentas oficiales digitales claros, claro que sí. Hay que establecer cuentas digitales oficiales rectoras, porque las únicas que hablan y comunican todo deberán ser estas cuentas, y agrupar contenido, después lo vamos a ver en algunos ejemplos, por ejemplo el de Singapur, agrupar contenidos ordenados, seriados y con fechas en un único espacio digital. Hay mucha página web argentina que es interesantísimo, uno abre una página de un municipio y directamente ya salta la información concreta del coronavirus sin ningún tipo de pretensión de eslogan o de publicidad, sino concretamente de informar. Lo cierto es que, entendiendo que la política se siente presionada y con ansiedades respecto de cómo la sociedad ve su accionar, si no controla el ego en estos casos, no solo va a verse mal, sino que además va a estar produciendo de alguna manera una comunicación indebida que no tenga que ver con lo que necesita comunicar el riesgo o la crisis. Así que cuentas oficiales, centradas, digitadas, por supuesto que sí a la comunicación digital, y aprovechar los canales que nosotros tenemos. También sobriedad. Vamos a ver el ejemplo del intendente de Tandil, se los adelanto un ratito, leyendo, inclusive hasta equivocándose, pero leyendo su comunicado absolutamente sobrio para no cometer ningún dislate ni decir nada del cual después pueda arrepentirse. La comunicación de riesgo no es comunicación de rutina, se lo repito, la comunicación de riesgo no es comunicación de rutina, por lo cual eliminen los eslogans, las referencias que tienen que ver con adular a los demás, por decisión de, estamos trabajando porque nos los pidió el intendente, eliminen actos de comunicación con fotos de decorado, con familiares, sean sobrios lo máximo posible. Si están en su lugar de trabajo y esos cuadros forman la habitualidad, disculpen ustedes, esos cuadros forman también una comunicación que la ciudadanía ya conoce, no lo cambien, pero digo, eviten la foto que no tenga sentido o que tenga sentido propagandístico. ¿Por qué? Porque la ciudadanía les va a pasar esa factura después. El tiempo de crisis, como habíamos dicho, y vuelvo a repetirlo, combinados con riesgo, la voz oficial debe constituirse en la voz rectora para aportar certidumbre frente al exceso de incertidumbre y miedo algunas veces. Tengan en cuenta eso, formar la vocería es casi el paso fundamental y comunicar por goteo permanentemente, esto el gobierno con los partes oficiales a la noche y a la mañana, y también con el presidente, muchas veces como voz rectora es importante. Hablábamos de la Ciudad de Buenos Aires, pero había muchísimos más ejemplos para dar. Yo quiero ahora ir a ejemplos, voy a permitirme salir de compartir esta pantalla y ahora sí ir a los ejemplos. Espero que no los haya aburrido, que no haya hablado muy rápido. Estoy a disposición, ahí yo dejé la @piandajavier en Twitter y en mi Instagram también pueden contactarme a partir de ahí para charlar y para preguntarme lo que quieran. Pero lo cierto es que vamos a empezar a ver ejemplos concretos. Vamos a ir de ejemplos, vamos a pasar por Europa, vamos a pasar también por Singapur, por Asia, y también vamos a volver a Argentina. Vamos a empezar, mientras yo les cuento, ya ustedes van a empezar a ver algunos ejemplos. Esto que empiezan a ver tiene que ver con cartas de niños y niñas padecientes y personal sanitario. Esto fue una idea en Cataluña que nació con una propuesta para que niños y niñas puedan enviar cartas, dibujos, poemas o videos a personas que estaban ingresadas en hospitales para animarlos, para contribuir a su mejora, también para mostrar su apoyo, el poder de una idea que salió y se generó a partir de una maestra, pero que se viralizó a través de un hashtag que era Cartas del Corazón, organizado por esta maestra que se llamaba Silvia. Se ha enviado a todos los colegios e institutos de Cataluña y ha sido compartida en muchos centros por los padres y por las madres. Hoy que los chicos están en casa y que están muchas veces atosigados, por ahí generar desde el municipio una actividad de esta naturaleza para generar también compañía a personas que no pueden recibir visitas, puede ser muy emotivo y ahí ustedes lo están viendo. El segundo discurso que vamos a ver
no lo vamos a ver completo, vamos a ver una mínima parte, mientras yo hablo también, ahora están viendo imágenes de a poquito, es lo que pasó con el discurso de la reina Isabel, que solamente, y durante muchísimo tiempo, hizo solamente su discurso de Navidad, pero lo cierto es que la crisis del coronavirus, que es global, y a partir de las medidas adoptadas por los gobiernos y la ciudadanía, muchas veces remite al carácter de comunicación excepcional. Bueno, y entonces varias figuras mundiales han optado por utilizar metáforas y por traer alguna cuestión que subyace a tiempos pasados. La última que es fuerte y que es interesante es la de la reina Isabel, que en un histórico discurso emitido, y que también oí el domingo por la noche, hace más o menos 20 días, 25 días, recordó su primera transmisión radial, y durante la evacuación de niños y niñas en 1940, a lo largo del asedio nazi, hubo una frase que ella dijo que es: nos volveremos a encontrar. Y lo cierto es que en estos últimos 30 segundos ustedes pueden ver cómo la reina habla de eso. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Bueno, hablábamos de Singapur, y ahora también vamos a ver, mientras yo hablo, un videito corto, justamente de lo que está pasando en Singapur. Es una forma concisa y muy ágil de comunicar la situación de crisis. Llama la atención los informes de diarios, disculpen ustedes, los informes diarios subidos a las redes y enviados a los medios. Cada día son de un color diferente, pero muy buen diseñados y completos. Se pueden ver en el Twitter del gobierno de Singapur, pero claramente también después tienen su recuento en los medios de comunicación. Es muy clara la información y el color hace a veces que no se pierda la atención. Vamos ahora a nuestro país. Ya vamos a terminar con 3 últimos ejemplos y después el de Tandil. Seguramente me estoy yendo de tiempo, así que pido disculpas, pero es tanto lo que hay en comunicación de crisis que uno no puede dejar de verlo. Vamos a ver imágenes ahora de una campaña del Ministerio de Turismo. Desde Turismo de Argentina hacen llamados a la importancia de mantener la distancia social, para lo cual usan, por ejemplo, imágenes de animales o de paisajes para evitar el aglomeramiento, para lavarse las manos, como están viendo ahí, todos símiles a la naturaleza y la referencia del paisaje. El poder de una idea contra el poder del dinero y la repentización, con imágenes que ya tenemos, y a partir de la base que nos da el discurso general de lo que hay que hacer, se puede generar comunicación. Bueno, la importancia del storytelling, esto de contar historias, de encuadrar, del frame, en esta época de comunicación y de hipercomunicación y de infodemia, como dice la Organización Mundial de la Salud, a través de videos realizados por el Ministerio de Obras Públicas de Argentina, se pone en valor no la política, no la gestión concreta a partir de la voz y la mirada de los políticos, sino de los propios trabajadores. Son ellos mismos los que cuentan. Y en este caso, el Ministerio de Obras Públicas de la República Argentina pone a 2 personas, hay más videos, pero yo pongo 2, con lógica de redes sociales, videos cortos de menos de 1 minuto, donde hablan del orgullo de estar trabajando. Así que quiero compartir 2. Uno es de un operario que trabaja y habla a su familia y su hijo, y otro es también de un capataz de un hospital de Hurlingham. Así se comunica a partir de la creación de historias y, por supuesto, también de la emocionalidad. Mi nombre es Ramón Quiñones, soy soldador. Si no sueldo, hago otras tareas. Está construyendo ese hospital. Es muy difícil esto de que se haya tenido que ir a trabajar tan lejos, tan días. Si bien yo sé que él está bien allá y que lo que él está haciendo me da mucho orgullo. Hola, hijo. Papi, te extraño, que te quiero mucho, que te espero. Ya falta poco, amor. Aguanta. Me falta poco. Soy Gustavo, el capataz de la obra del Hospital Modular de Hurlingham. Es una obra importante que estamos realizando en tiempo récord.
La unidad va a tener 70 camas, de las cuales 23 serán de terapia intensiva. Trabajamos con mucho amor para que todos los que necesiten puedan ser bien atendidos. Siento orgullo de ser parte de esta obra. Lo último que tengo antes de mostrarles el ejemplo Tandil es algo que pasó ni bien empezó la pandemia, y que es que un programa de radio que conduce Ernesto Tenenbaum por Radio Con Voz aquí en Capital Federal, lo que hizo fue empezar a pedirle a los oyentes que empiecen a contar y a decir lo que tienen que hacer para estar mejor y contar las experiencias que cada uno tiene a partir del encierro. No es por vos, es por todos, una propuesta que realizó la producción del programa de Ernesto con situaciones de riesgo que podían ser evitadas. Bueno, repentinamente el equipo de comunicación del presidente, o vaya a saber el propio presidente, manda un mensaje como oyente de la radio que sorprendió a los propios conductores y que se desarrolló de esta manera. Hola, ¿cómo te va? Soy Alberto Fernández de Olivos, trabajo de presidente. Estoy escuchando todos los mensajes que están pasando en ese programa y me parece espléndido que la gente se comprometa y se quede en su casa. Lo que más necesitamos es que se queden en sus casas. Excepcionalmente que salgan los que tienen que cuidar la salud de los otros, los que tienen que producir alimentos para que los otros tengan, los que tengan que generar remedios para que todos estemos sanos. Pero lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa. No sabes cómo ayudar de ese modo. No es por vos, es por todos. Pero hemos visto un montón de ejemplos a nivel Europa, Asia y también a nivel de Argentina, pero vamos a ir más a un nivel concreto que es el nivel municipal. En este caso voy a mostrarles un ejemplo de un municipio de la provincia de Buenos Aires, de Tandil. Vamos a ver algún ejemplo primero y ya mismo los invito a compartir, mientras yo se los voy contando sobre lo que han comunicado en redes, con una misma estética, con una app de un autotest, con un feed, para que ustedes vean cómo se trabaja también en Instagram y en Facebook, algunas plaquitas quotes que tienen que ver con, bueno, un ejemplo concreto de cómo se comunica un mensaje, que en este caso es quédate en casa, ustedes ahí están pudiendo observar, pero uno de los conceptos que también dábamos, mientras seguimos viendo las placas, era el de sobriedad. En este caso vamos a ver un ejemplo del intendente Lunghi, que, bueno, él lee un mensaje. Néstor Trudeau fue casi un pionero cuando comenzó la crisis del coronavirus en Canadá, y cada uno de los mensajes que interpela a la sociedad los hace leídos. Bueno, en este caso, el intendente Lunghi, como un buen ejemplo, inclusive con algún yerro, para que vean que, nada, es humano, leyendo también, de un mensaje de 3 minutos y medio, bueno, les comparto 1 minuto para no cansar y para que ustedes puedan ver desde la mitad del mensaje hasta el final lo que el intendente le va contando a la sociedad, decidiendo continuar en este caso, en su territorio, con el aislamiento obligatorio. A todos los que por cuidarnos se están jugando día a día la vida, los médicos, las enfermeras y las enfermeras, los policías, el personal municipal, los voluntarios, a todos los conocemos personalmente, son familiares, amigos, son vecinos. Ellos se merecen que cada uno de nosotros nos quedemos en nuestras casas. Ellos nos están cuidando a todos, nosotros también tenemos que cuidarlos a ellos. A todos los tandilenses, desde el corazón, desde mi responsabilidad como intendente de todos, les pido, les ruego que nos quedemos en nuestras casas, que solo salgamos para hacer las compras indispensables, o nos cuidamos entre todos, ahora más que nunca. Es este el momento, es este el tiempo del máximo compromiso y esfuerzo. Juntos seguramente vamos a salir adelante. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, les voy a mostrar lo que es un spot que se hizo también con lógica de redes, pero también para los medios de la ciudad de Tandil, que es un spot un poco más emocional, donde muestran no a la política, sino en este caso a un montón de voluntarios que están trabajando en Tandil, que es un municipio en la provincia de Buenos Aires de los más exitosos con respecto a el
control y también la posibilidad de tener muy poco nivel de contagio, inclusive no tener contagio comunitario, donde, bueno, se llama a no aflojar a partir de todo lo que hacen la gran mayoría de los protagonistas de ese spot, que son voluntarios y que trabajan para controlar el coronavirus en ese distrito. Para ellos relajarse no es una opción. No dejan de cuidarnos y ayudarnos. No dejan de tender sus manos para acercarnos lo que necesitamos. No dejan nunca de curarnos. Si para ellos relajarse no es una opción, para nosotros tampoco. No es tiempo de aflojar, es tiempo de cuidarnos y de cuidar a los demás. Salí solo para lo imprescindible. Si todos nos comprometemos, pronto nos volvemos a encontrar. Hay un ejemplo más que me gustaría mostrar, pero por una cuestión de tiempo no, es una comunicación más técnica de 1 minuto y medio, pero bueno, cualquiera que quiera ampliar, nos encontramos. Hoy las redes nos permiten encontrarnos. Agradecerles muchísimo este tiempo, espero que no se hayan aburrido, que hayan llegado al final del video sin cambiarlo antes o sin haberlo bostezado mucho. Agradecerle una vez más a Pablo y a todos los organizadores de este evento virtual, y ojalá pronto nos podamos ver en persona. Será para mí un placer poder encontrarlos, y por supuesto que, vuelvo a insistir, todo este material está disponible, todo aquel que lo quiera, o lo conecta a Pablo, o me conecta a mí, y por supuesto que estaremos enviándole el material que necesiten. Gracias por estar, gracias por intentar intercambiar opiniones y saberes, y nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchas, muchas, muchas gracias.